Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Estamos con gozo y con alegría saludándoles para que todos juntos podamos caminar de la mano de Dios y creer siempre que lo que Él ha querido de nosotros como iglesia es lo mejor. Que el propósito que tiene con nosotros es llevar el Evangelio desde aquí hasta allá, hasta lo último de la tierra. Y por eso, con alegría, le agradecemos de todo corazón. Especialmente en estos días, este mes, que estamos celebrando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente fue ella la que nos ayudó a entender y enmendar el camino que durante siglos llevaba la iglesia cristiana, al principio de muy buena manera, con los ires y venires, la persecución, la dificultad. En algún momento siempre ha habido la tendencia a apartarse del camino de la Escritura. Pero cuando celebramos allí hace más de 500 años, recuperar esa escritura, hablamos en el sentido que la tradición se había levantado en la iglesia como lo más importante, pero cuando se dijo solo la escritura, empezamos a volver a la comunicación de Dios para nosotros. Por eso en buena hora celebramos que la palabra de Dios no se equivoca. Y es por eso que nos ayuda a ser mejores, a crecer y a madurar. ¿Podemos agradecerle al Señor y todos juntos caminar de mejor manera? Por supuesto que sí. Padre Santo, gracias por tu palabra, porque ella es verdad, porque nos ayuda a ser mejores, porque nos orienta, porque nos guía en el camino, Señor, porque nos corrige, porque alrededor de ella podemos estar seguros que no hay duda. Y además, por esa razón, nosotros podemos caminar también con plena seguridad que nuestros pasos no van a tropezar mientras sigamos la Escritura, Señor. Gracias, oh Dios. Y por supuesto, ella nos enseña cosas tan importantes como creer en lo imposible, milagros, señales y prodigios. Cuando estamos en crisis, en problemas, en enfermedad, podemos apelar a la oración en el nombre de Cristo Jesús porque la palabra lo dice. Gracias porque tú sanas, restauras, bendices a aquel que está preocupado, que está angustiado, que tiene crisis emocional, que está enfermo físicamente o que espiritualmente necesita una mano de ayuda. Y esa viene por la iglesia, por la palabra, Señor. Porque todo eso tiene que ver con lo que tú nos has dejado como bendición para no caer. Gracias, oh Dios. Bendice a cada uno de nuestros oyentes, bendícenos a todos nosotros y permítenos llevar el Evangelio, la palabra hasta lo último de la tierra. Por eso hacemos oración misionera, Señor, pensando en que lo que debemos transmitir a otros pueblos y a otras naciones, pueblos no alcanzados, no tiene que ver con la tradición de nuestra religión o de nuestras costumbres, Señor. Tiene que ver con transmitir la exacta palabra de Dios que no se equivoca. Ayuda a nuestros obreros, ayúdanos a nosotros a mantener, oh Dios, esa intención firme y fuerte. Ayúdanos a enseñarle a aquellos pueblos que no te conocen que solo la palabra nos puede traer el entendimiento suficiente para, por medio de Jesucristo, acercarnos al Padre. Ayúdanos también en la parte ya más cercana a nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, la generación que viene, a nuestros amigos, Señor, a transmitirles la palabra y no nuestra idea, no nuestro pensamiento, no nuestro caprichoso momento o la forma de ver la vida con nuestros ojos humanos, sino que todo sea a través de la lente de la Escritura en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos precisamente a la palabra. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 17 nos enseña. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Padre, gracias, es tu palabra y como ya hemos orado, Señor, gracias porque ella nos ayuda. Señor, en este momento, creyendo firmemente, oh Dios, y con suma urgencia la recibimos porque es vital para nuestras vidas. Muchas gracias, oh Dios. Amén. Indudablemente la palabra de Dios, como es presentada en la misma Escritura, es
necesaria para que crezcamos y mejoremos. Por eso dice que desde la niñez, Timoteo la aprendió. Nosotros debemos de inculcar a nuestros hijos, a los niños, a la generación que viene, que la palabra de Dios está por encima de todo. Normalmente en la vida uno empieza a aprender y a manifestar opiniones basadas en lo que recibe. ¿Qué están recibiendo nuestros hijos? ¿Qué les estamos permitiendo a ellos que reciban en primer lugar? Como padres, como generación anterior, debemos con claridad hacerles notar que nuestra práctica para todo lo que hagamos siempre recurre a la Sagrada Escritura para que ellos también desde la niñez puedan empezar a tomar las mejores decisiones. Cuando hablamos de sabiduría, sí, hay muchos recursos que aparecen hoy, la internet, la información está al orden del día, pero toda, la buena, la mala, la regular, la que tergiversa, aunque descresta con su supuesta capacidad. Por eso, la única sabiduría, la importante, la que llena todo, viene de la Sagrada Escritura. Y debemos de creer, por supuesto, que la Escritura, toda ella es inspirada por Dios. Si empezamos a fragmentar o si empezamos a creer que solo unos apartes o aquello que nos parece que no es tan duro y de alguna manera somos seducidos a seguir la idea del mundo, que todo es subjetivo, empezaremos a fracasar en transmitir la Escritura y por ende las personas no tendrán el resultado de cambiar sus vidas, de ser mejores y caminar correctamente por la existencia que todos tenemos. Además nos habla este texto de la utilidad de la palabra. Tristemente a veces los cristianos creemos que la Biblia es solamente para los momentos del domingo, lo religioso o para aquellos grandes dilemas morales cuando son muy importantes. No, la palabra de Dios es útil en todo sentido y en todo momento, hasta para las decisiones más simples. ¿Por qué? Porque el mismo texto dice que nos hace ver aquello que está muy mal y nos corrige. Nuestra óptica y forma de ver las cosas puede estar equivocada. ¿Por qué no corroborar y por qué no permitir que la Escritura nos ayude precisamente para que, una vez más, como dice el texto, podamos ser corregidos? Nos equivocamos con frecuencia y eso lo demuestran los actos de nuestra vida y aún las consecuencias que esos actos han traído. Por eso, el Señor, cuando estamos equivocados, nos quiere enseñar precisamente para que hagamos lo que conviene. Y qué mejor oportunidad de estar preparados y capacitados entonces, con una gran cosmovisión que viene en la Escritura, para toda buena obra. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2:13 nos dice: por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Nosotros no estamos creyendo a simplemente un pensamiento, una idea humana. No estamos creyendo a una opinión que sale de la cabeza de los hombres. Estamos creyendo a la palabra de Dios que está por encima de las ideas humanas. Cuando empezamos a tratar la palabra del Señor como si fuera una idea humana, fracasamos en nuestro intento de realmente aprender lo vital, lo más importante para caminar en la vida. Por eso, con toda seguridad, creemos firmemente que la palabra de Dios llegó como una profecía, una voz del Creador para todos nosotros. Y no surgió de la comprensión de los profetas, de su manera personal de ver la vida, sino que vino por la actividad del Espíritu Santo que les impulsó a ellos para que pensaran de manera correcta. Por esa razón, creemos en que toda la palabra de Dios es inspirada. Cuando decimos que es inspirada por el Espíritu Santo, por esa acción de parte de Dios, estamos afirmando que toda ella viene con una autoridad irreemplazable. No es la inspiración poética de los seres humanos que la podemos tener. No es ese deseo que a veces de hacer el bien, o tristemente a veces hacer otras cosas que no están tan bien, la que nos impulsa, ese deseo que nos impulsa a decir o a hacer las cosas. No, viene todo por el soplo del Espíritu Santo. Por eso nos atrevemos a decir, en la virtud de la Escritura hay infalibilidad.
La palabra de Dios es infalible. Juan 17, 14 al 17 nos dice: les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. La palabra de Dios es verdad. Ese postulado de la Escritura tiene que estar firmemente en nosotros, como el ancla que nos ayuda a sostenernos. El barco no se va a mover, está allí firme y fuerte. Pero si empezamos a dudar de la veracidad de la Escritura, y en esta época que estamos celebrando más de 500 años precisamente de las palabras, la inspiración que tuvo Martín Lutero para recordarnos a todos solo la Escritura, en sus famosas 5 solas. Pero hablemos el énfasis que celebramos en estos días, solo la Escritura. Es la palabra única. Cuando hoy el ser humano trata de relativizar esa palabra, cuando trata de decir que se equivoca, que no toda ella es la palabra de Dios, empezamos a caminar el barco de la duda. No hay fortaleza que nos haga estar firmes si dudamos de la palabra del Señor. Es digno notar que una y otra vez las Escrituras declaran que son la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo hay abundantes frases como Dios dijo, aparece en Génesis muchas veces. Así dice el Señor en Éxodo, primer libro de Samuel, y más de 400 pasajes adicionales. O la palabra del Señor vino en Génesis, Samuel, Jeremías. En otros pasajes de la Escritura dice, hablando de la autoridad divina, dice, Romanos, primera de Pedro, o está escrito, Mateo, Hechos, bueno, recurrentemente lo dice. La Escritura dice, repite muchas veces. Esto nos muestra que la voz de Dios comunicada a los profetas se equipara con las Escrituras. Los escritores afirmaban que escribían era la palabra de Dios. Aquí llegamos a una palabra que utilizamos en los círculos de teología, la inerrancia de las Escrituras. Esa inerrancia que no se equivoca la Biblia, no queda invalidada, por ejemplo, por el uso de los numerosos figuras de dicción y los diversos géneros literarios que aparecen en la Escritura. Encontramos parábolas, analogías, símiles, metáforas, hipérboles, símbolos, bueno, gran cantidad de formas literarias. Los escritores empezaron a utilizar todo lo que había a la mano para comunicar. El género narrativo, el poético, apocalíptico, profético, didáctico, epistolario, para transmitirnos la verdad de Dios. Entonces, esa interpretación precisa de los textos bíblicos requiere prestar suma atención a todas estas formas que enriquecen esa comunicación, por lo menos a nuestros oídos, enriquecen la manera variada en que el Señor de una u otra manera nos quiere ayudar. Por eso recurre a elementos y formas que nosotros los seres humanos solemos entender. Encontrar en la Biblia detalles que no pueden entenderse en el presente o que pueden parecer como difíciles y a veces a la primera vista o lectura contradictorios o erróneos, no significa que la Biblia esté errada. Más bien estamos hablando que requerimos estudiar más y comprender las formas literarias, los usos que en la historia se le dio a la Escritura. Esos detalles históricos de la Biblia empiezan, cuando son estudiados, a mostrarnos con asombro la autentificación de las Sagradas Escrituras, que precisamente al encontrar esas formas tan antiguas empezamos a notar en toda época el Señor estuvo hablando porque utilizó estas formas, ahora utiliza estas. ¡Qué bendición poder confiar en esa infalibilidad de la Escritura! Por eso se requiere de humildad. Cuando consideramos cualquier pasaje que aparentemente es problemático, debemos de continuar procurando comprender y no precipitarnos a juzgar y decir, bueno, tal vez la Biblia se equivocó. Pues permanentemente se hacen descubrimientos en la arqueología, en las formas literarias, corroborados inclusive por otras formas de escritura, de estos usos de formas literarias que aparecen en muchas épocas. Y entonces empezamos a entender, con razón, lo dice así, porque era una forma y una expresión que aparecía en esa época y podemos llegar a comprender.
Las Escrituras definen la cosmovisión, la moralidad y la ética del creyente. Las Escrituras no son una mera fuente autorizada entre otras, porque a veces queremos decir entre otras. No, la Biblia, pero estos otros. No, es la fuente y la autoridad primera y última, la final, la que determina todo. Es el Espíritu Santo que inspiró a los escritores en su vida para que precisamente todo lo que escribieran ellos, a través de ellos, nos hablaran con claridad y autoridad, aunque seamos los lectores, por lo menos para nosotros hoy, contemporáneos de la Escritura. Él no habla de supuestos profetas o líderes religiosos que enseñaban cualquier creencia o acción caprichosa, pero que no podía ser validada por la Escritura. Antes, al contrario, nos invita, como dice Pablo, si un ángel, yo mismo, habla una cosa distinta a lo que está en la palabra, el tal sea anatema. Entonces, encontramos que la fe encomendada una vez por todas a los santos es la fe que está en la Escritura. Y podemos concluir leyendo Judas 3 y 4. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Hoy, desafortunadamente, muchos se atreven inclusive a con sus ideas malinterpretar, dañando o tergiversando precisamente la claridad que la misma Escritura da para poder soportar, apoyar sus ideas que destruyen el comportamiento correcto del ser humano, que dañan la moral y la ética cristiana que aparece en las Sagradas Escrituras. Por eso les invito a que en estos días de celebración de las Sagradas Escrituras firmemente estemos afirmados en la palabra, la leamos, la comprendamos, la practiquemos, la compartamos con otros y caminemos con toda seguridad. Y por eso podemos, aunque ya lo comentamos, leer de segunda de Pedro 1, 20 y 21. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Y si lo podemos leer en primera persona del plural, sobre todo, tenemos que entender un compromiso que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por su iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo, y lo decimos con seguridad, quien les impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios y nosotros escuchamos firmemente creyendo para su honra y gloria y bendición de muchos en Cristo Jesús. Padre, gracias porque nos ayudas con la Escritura y queremos compartirla con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hijos, la generación que viene, con los pueblos no alcanzados. Señor, en estos momentos de la historia de la humanidad, no queremos que como iglesia nosotros nos apartemos de la seguridad que la palabra de Dios no se equivoca. Es verdad, creemos en ella y lo que en ella está escrito es lo que nos indica el camino en la vida. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino en Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo y su palabra bendita nos siga acompañando a todos nosotros. Nos encontramos en una próxima ocasión. Bendiciones para todos.